Hola familia hermosa, ¿cómo están? ¿Todo excelente? Bienvenidos a un nuevo episodio. Las diputadas Marcela Pineda y Alexia Rivas dieron una entrevista en un programa de opinión en donde contaron unas experiencias muy traumáticas como salidas de una película de terror. Pero no, señores, esto ocurrió en nuestro bello país que por más de 30 años estuvo en las manos de gobernantes y políticos corruptos que nos sumergieron en una guerra que fue utilizada únicamente para sus propios intereses y llenarse los bolsillos de dinero. ¿Cuántos hermanos salvadoreños murieron en esa guerra civil? ¿Y cuántos más murieron a manos de los demonios de las pandillas? Y no quedaba otra opción más que irse forzosamente y llevarse a la familia a otros países para no llegar a ser víctima inocente más. Pero ahora tenemos un nuevo líder que está encaminando al país a ser diferente, en el que haya verdadera seguridad, educación, empleo y una salud digna de la cual todos somos merecedores. Pasemos a escuchar las declaraciones. ¿Tú alguna vez pensaste que podías llegar a este tiempo así? Y lo otro, ¿tú recordás algún momento difícil en tu juventud por la inseguridad que te daba así como un panorama lúgubre, a partir que gracias a Dios que va mejorando y que evidentemente los jóvenes ya no lo van a ver tan oscuro como tú lo veías en tu primera juventud? Bueno, de hecho sí, yo tengo un evento muy traumático, de hecho. Por favor. Yo iba a visitar a mi abuela, iba en bus en la 117, iba para Aguilares, estábamos pasando justo por el cementerio de Aguilares, se subieron dos tipos y mataron a la persona de un disparo que iba atrás mío. Entonces yo pasé como 3 días sin poder escuchar bien porque fue muy cerca el disparo. Recuerdo que las ventanas se mancharon de sangre, recuerdo que venía a la par mía una chica de pelo rizado, que pelo castaño rizado, que 2015, 2015, no, te hablo que era como 2012. 2012. Entonces recuerdo que con ella nos volvimos a ver y entre las dos nos cuidamos y nos metimos como en la parte de, o sea, nos agachamos, pues no íbamos sentadas, pero no, nos agachamos porque nos daba miedo, no entendíamos si iban a haber más disparos, no entendíamos nada. Luego nos bajaron súper rápido, nos dejaron tiradas, no habíamos llegado nosotros a nuestro destino, nos dejaron tiradas, estaba impactante. Yo recuerdo que la ropa todavía en la parte de atrás me había quedado sangre del impacto que había sucedido, porque fue en la cabeza de la persona. Entonces me tocó conseguir otro bus, iba manchada, la otra chica iba temblando. Entonces yo creo que llegué a mi casa súper impactada, llegué a la casa de mi abuela y de hecho ella lo único que me dijo fue como gracias a Dios no te pasó nada a vos. Creo que se había llegado a ese punto de normalizar en el que decía gracias a Dios no fue a vos que te pasó. Sí. Gracias a Dios, o Dios te protegió, que no te alcanzara, que no te rozara, porque habíamos llegado a ese punto. ¿Vos? Exactamente, porque era la persona que iba justo atrás mío. Entonces, llegamos a ese punto en que se naturalizó. Llegamos a ese punto en el que se oraba y se decía, bueno, que no pase nada, que no le pase nada, porque naturalizaba, ¿me entendés? Y no digo que esté mal orar, sino que llegábamos al punto en que la naturalización era tanto que nos habíamos acostumbrado a vivir con miedo. Nos habíamos acostumbrado a vivir con miedo. De hecho, al momento de las matrículas de muchísimos niños, yo estaba en La Paz capacitando a un grupo de mujeres en el Rosario y le decía, mire, ¿por qué no mete a su hija a estudiar el bachillerato? ¿Por qué la va a dejar hasta noveno? Y me decía, es que fíjese que el instituto queda al otro lado y ahí me la van a matar. Sí. Entonces, ¿en qué momento se normalizó en El Salvador no ir a estudiar porque te podían matar? ¿En qué momento se normalizó no ir a la cancha porque te podían matar? ¿En qué momento normalizamos no ir a visitar a nuestros familiares porque nos podían matar? Entonces, las estadísticas eran altas. De hecho, las noticias, recordar que, o sea, los noticieros se alimentaban según las coberturas que daban a hechos macabros. Y ese era, recordemos también el momento impactante cuando quemaron el microbús. O sea, recordemos cuando fue la masacre de Opico. Ese tipo de cosas nos pasaron factura, ese tipo de cosas como sociedad nos pasaron factura, desintegraron muchísimas familias. La primera dama lo decía ayer, si se hubiera apostado o se hubiera creado políticas públicas claras en materia de infancia, seguramente no tuviéramos pandilleros.
Y es verdad, si ustedes, yo lo dije, hagan un ejercicio, ahorita porque va a aparecer la ley y crecer juntos, pero pongan ustedes como niños, niñas, El Salvador, y qué noticias le van a salir: migración, niños pandilleros, niños renteros, niños postes. Ese era lo que estábamos cosechando nosotros, toda una generación. Y también recuerdo momentos en mi segunda etapa de juventud. En este momento, por ejemplo, cuando leímos el requerimiento de Norman Quijano, que establecía que Arena sabía y avaló la masacre de Opico. Sí. Que Arena sabía y avaló la masacre de Opico. Que Arena sabía cuando le decían, miren, hoy solo vamos a matar a 2, 3. Arena lo sabía, el FMLN lo sabía porque fue a negociar con ellos. El requerimiento de Norman Quijano de la Fiscalía habla de la investigación que se hizo contra el FMLN, que fueron a negociar y que buscaron, de hecho, la famosa marcha blanca de los familiares de las personas que estaban en centros penitenciarios. A partir de esa marcha blanca, el FMLN empezó a dar asesoramiento y acompañamiento a las familias de los pandilleros. Hubo una marcha donde salieron los pandilleros cuidados por la policía. Ajá, exacto. Entonces, sí, era terrible. ¿Cómo tenés eso? ¿Cómo le decís a un niño, no, mira, si tenés un montón de oportunidades, si estás viendo que mataron a su vecino? ¿Cómo le decís a un joven, tenés oportunidades si su hermano es el poste o era el poste? ¿Me entendés? Entonces, realmente yo algo que agradezco efectivamente del régimen de excepción es que las familias están empezando a vivir tranquilas, y algo que me gusta muchísimo es que ahora nos alertamos con 1 o 2 o 3 homicidios, nos quedamos como, puchica, se nos está escapando eso es lo que decimos nosotros, se nos están disparando los homicidios con 3, y antes estábamos 15, 12 y decíamos, bueno, por lo menos no fuiste vos, por lo menos no fuiste vos. ¿Tú recuerdas algo así, algo en particular, o gracias a Dios no, o algún familiar? Porque después tengo un par de preguntas que son muy importantes también, creo yo. Yo creo que es innegable el tema de haber sufrido o de haber tenido algún familiar, un amigo cercano que vivió o experimentó una etapa tan dolorosa para cualquier ser humano como lo es perder a un ser querido, y más a manos de las pandillas, a manos de la delincuencia, a manos de personas que definitivamente no han tenido ningún grado de sensibilidad, y que justamente esa es la pregunta que creo que todos nos hacemos. ¿Cómo es posible que alguien esté defendiendo a asesinos? ¿Cómo es posible que alguien se atreva a defender a violadores? ¿Cómo es posible que alguien se atreva a defender a personas que día a día estaban cobrándole la renta a personas trabajadoras que se levantaban sumamente temprano para poder ganarse el pan de cada día, pero que también tenían que trabajar para poder mantener a los pandilleros, y en casos también muy cercanos, incluso hasta sus familias? Yo conté una anécdota que en lo personal a mí me marcó bastante, y era la de un familiar cercano. Él se dedicaba específicamente a cobrar en un bus, era un cobrador. Y regresando en la carretera de Cabañas hasta San Salvador, se subieron unos pandilleros porque el dueño del bus ya no quería seguir pagando la renta. Lo que ocurrió fue que los pandilleros bajaron a todas las personas que iban en el bus, hincaron al motorista y al cobrador, los mataron. Esta persona tenía a 2 hijos, su esposa no trabajaba, su esposa tuvo que iniciar a vender fruta en la calle con sus 2 hijos pequeños porque su esposo era el único sostén de su familia, al grado que hace unos años también tuvo que salir de nuestro país, tuvo que llevarse a sus hijos, arriesgando obviamente ya su vida y la de sus hijos para tener que cruzar una frontera que no le da ninguna garantía de saber si va a sobrevivir, al menos en el camino. Y estas historias se vinieron repitiendo en nuestro país día a día, como lo de una señora que salía a vender el pan a las 5 de la mañana, una anciana de 87 años, y cuando llegaron los pandilleros a cobrarle la renta y ella les dijo, miren, yo no puedo pagarles la renta, y solo les dijo, ojalá algún día ya no tenga que hacerlo, la respuesta que tuvo fue que le impactaran de bala todo su cuerpo y que sus amigas, que también se dedicaban a vender el pan, tuvieran que huir incluso de esta comunidad. Y ahora, al llegar, estas mismas señoras decían, mire, hace 3 semanas se llevaron a los pandilleros que mataron a doña Mari,
por decirles, ojalá algún día me dejen de cobrar la renta. Esas son historias que día a día se han repetido en nuestro país y que cualquier persona en su sano juicio diría, esos terroristas tienen que responder ante la justicia. Pero con Marcela siempre hablamos de este tema y era el hecho de decir cuál era el caos social que se estaba provocando en algún momento para poder recibir financiamiento interno y también internacional. ¿Cuál era el problema de momento para crear indicadores y ganar también licitaciones de consultorías donde me hacían expertos en papel, pero en la práctica la realidad de los salvadoreños seguía siendo la misma? Y si no, no nos vayamos tan lejos. Bueno, yo veo a una ONG denominada Cristosal que día a día está atacando al gobierno, que día a día, es que solo falta que lleven los habeas corpus de los pandilleros, de verdad, y que digan, mira, por favor, tienen que soltarlo porque no ha comido el coffee break, o quizás no le han dado el café con el pan dulce de las 3 de la tarde, y por eso es una violación a los derechos humanos, porque casi solo eso les hace falta hacer. Sin embargo, cuando veíamos un reporte de los estados financieros, se podía determinar que más del 70% de las donaciones que recibían era para pagar planillas y que era sumamente mínimo la cantidad de dinero que se invertía en un impacto considerable en las comunidades. O sea que digamos que la razón de la creación de la entidad era un porcentaje mínimo y el resto, más del 70%, se iba para salarios y todo eso. Y así se dio con el tema de las ONG fachadas, muchas que recibieron financiamiento estatal, 279 millones, pero hay otras que siguen recibiendo financiamiento internacional que vemos que no realizan un rol de acompañamiento del Estado. Y si no, veamos entonces por qué ahora la primera dama tuvo que impulsar una política pública de la primera infancia que ha sido inexistente en nuestro país, justamente porque utilizaban a los niños como una bandera para coaptar recursos, porque utilizaban a las mujeres como una bandera política y también como una bandera para poder lograr financiamiento, porque han utilizado el tema de los derechos humanos. Y si no, entonces veamos por qué no les interesaba cuando los terroristas violaban los derechos humanos de los salvadoreños honestos, pero están reclamando por ellos.